tal? Bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Suelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química, Un Minuto de un Libro y Lazos Químicos. Y bien, siguiendo nuestra serie de Historia de la Ciencia, hoy nos toca revisar el término de la ciencia, ¿no? De dónde surge la palabra ciencia, cómo surgen términos científicos, cómo esta palabra que ha sido tan problemática y que ahora la usamos prácticamente para denominar cualquier estructura medianamente metodológica, bueno, va a tener unos orígenes un poco complicados, va a ser difícil, en este caso, incrustarse por prejuicios de algunos de estas personas dedicadas a las nacientes ciencias, a denominar, por ejemplo, la química, la física, la biología, a quitarse todos estos prejuicios que vienen desde la ilustración, del medioevo, en fin, y a renombrar y a poder clasificar de nueva cuenta todas estas disciplinas con su metodología, su propio campo epistemológico. Entonces, vamos a revisar esta noción de cómo surge el término de ciencia, se empieza a aplicar, cuáles son sus dificultades, luego los científicos, cómo surgen los científicos, cuáles son nuestros científicos connotados, que no desean ser llamados científicos a sí mismos por prejuicios, pero también los científicos que fueron ocultados, y revisaremos en este caso uno de estos personajes que son el modelo del científico decimonónico que después va a ser muy imitado, que es en este caso Juan Humboldt. Entonces vamos a revisarlo y nos vemos aquí para seguir con nuestros programas de la letra. Bueno, vamos a verlo y nos vemos por acá. Ya saben, si les gusta pueden suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube, ¿no? De La Letra Suelta, o directamente aquí en la Facultad de Química. Muchas gracias, cualquier sugerencia, cualquier cosa, aquí estamos. Soy Arturo Ramírez, muchas gracias. Cualquier salvaje puede bailar, declaraba el personaje de Mr. Darcy, creado por Jane Austen en Orgullo y Prejuicio. La respuesta de su contrincante nos parecía ahora extraña. No me cabe duda de que Boyce se hizo un experto en esta ciencia, Mr. Darcy. Ciencia es una de las palabras más escurridizas de la lengua inglesa, porque a pesar de que lleva siglos de uso, sus significados cambian constantemente y son imposibles de precisar. El uso del plural ha sido deliberado. A principios del siglo XIX, cuando Austen mencionaba de manera informal la ciencia del baile, otros escritores idealizaban también la palabra ciencia, para hablar de las materias medievales, de la gramática, la lógica, la retórica. Mucho tiempo después, el significado de ciencia, según abarcando cualquier disciplina académica, porque la moderna distinción entre artes y ciencias aún no había cuajado. El crítico de arte victoriano John Ruskin hablaba de 5 especialidades que debían estudiarse en la universidad: las ciencias de la moral, la historia, la gramática, la música y la pintura, ninguna de las cuales aparece en los programas de estudios científicos modernos. Todas ellas, declaraba Ruskin, exigía más intelecto que la química, la electricidad o la geología. Fuera cual fuese la habilidad de Mr. Darcy en la ciencia del baile, Austen nunca podría haberlo llamado científico. Esta palabra, tan común en la actualidad, no se inventó siquiera hasta hace 20 años más tarde, en 1833, durante la tercera reunión anual de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, las BAS. Los delegados de la conferencia bromeaban sobre la necesidad de encontrar una palabra que abarcase sus diversos intereses. El poeta Samuel Taylor Coleridge rechazaba la palabra filósofo. William Weyher, matemático de Cambridge y uno de los aliados de Babbage, surgió científico en su lugar. La nueva palabra tardó mucho tiempo en imponerse. Numerosos victorianos seguían utilizando expresiones antiguas como hombre de ciencia, naturalista o filósofo experimental. Incluso los hombres actualmente considerados como los científicos más eminentes del siglo, Darwin, Faraday, John Kelvin, rechazaron el uso del nuevo término para hablar de sí mismos. ¿Por qué, decían, inventar una palabra tan fea cuando ya existían expresiones perfectamente adecuadas? Los críticos se quejaban erróneamente de que la palabra científico había sido importada de América, un neologismo transatlántico. Un célebre geólogo declaró que preferiría morir antes de brutalizar nuestra lengua con tales barbarismos.
El debate seguía vivo años después de que Weigel mencionara su idea por primera vez, y no fue hasta principios del siglo XX cuando la palabra científico quedó plenamente aceptada. En América, la nueva palabra se adoptó de inmediato. En Gran Bretaña, sin embargo, la oposición se prolongó durante décadas. Parece ahora irónico que parte del problema consistía en los experimentadores como David habían tenido un éxito casi excesivo al establecerse como expertos. Aunque conocían en profundidad sus propias disciplinas, sus dificultades en mantenerse al día en otras áreas eran cada vez mayores. Whewell pensaba que la condición de experto implicaba una limitación. Le preocupaba que, a medida que los especialistas profundizaban cada vez más en sus disciplinas, perdiesen la visión de la unidad global de la ciencia y la capacidad de comunicarse entre sí con eficacia. En una nostálgica reflexión sobre una época pasada en la que los eruditos podían abarcar todos los campos del conocimiento de la naturaleza, Whewell insistía en los investigadores a unirse para conservar la integridad de la comunidad científica. Si se identificaban a sí mismos como científicos, proclamaba, podían distinguirse de los artistas, escritores y músicos, que luchaban también para lograr un mayor reconocimiento de su estatus. El dinero, por supuesto, era una cuestión polémica en estos debates. Los partidarios de la nueva palabra sostenían que los individuos se agrupaban como científicos, aumentando sus capacidades de presión para persuadir a los gobiernos de las grandes empresas para que financiasen sus proyectos de investigación, cada vez más ambiciosos y costosos. Por otra parte, los caballeros tenían bien relacionados, se veían a sí mismos como miembros de un grupo de élite que dedicaba a la búsqueda del conocimiento por sí mismo. Incluso aquellos cuya cuna no era aristocrática ni de fortuna percibían el hecho de ganarse la vida con un comportamiento sórdido y miraban con desdén a los emprendedores que convertían su actividad científica en un negocio. La virulencia de las discusiones sobre el concepto de científicos en el siglo XIX se debía a que no eran únicamente una palabra en que estaba en juego. La nueva etiqueta indicaba cambios en las clases, el dinero y el estatus. Transformaciones sociales de las castas privilegiadas se hallaban difíciles de aceptar. En cierto sentido, los hombres de ciencia nobles creyeron víctimas del éxito, porque las responsabilidades de la democratización de la ciencia fue, por su parte, suya. Ansiosos por dar a conocer los beneficios de sus actividades, se aseguraron de que el conocimiento científico estuviese a disposición de una parte mucho más grande de la población y dejara de ser el patrimonio de unos cuantos señores privilegiados. Con la expansión y el crecimiento de la investigación y la educación, surgieron también nuevas oportunidades para obtener empleos pagados como asistente de laboratorio, conservador del museo o calculador astronómico. Paulatinamente, la ciencia se convirtió en una profesión remunerada al alcance de muchos, en lugar de una absorbente ocupación para ociosos. Finalmente, el calificativo científico dejó de murmurarse con desdén y adquirió respeto. El término ciencia se utilizaba para referirse a disciplinas que habían tenido desarrollos muy dispares. Algunas de ellas, la astronomía, la óptica, la mecánica, surgían directamente de los programas de estudio universitarios medievales. Aunque a lo largo de los siglos habían cambiado poco a poco, no era difícil ver cómo sus raíces abarcaban un amplio periodo de tiempo. Por otra parte, aunque la química era una de las nuevas ciencias, sus orígenes no se hallaban en absoluto en estudios académicos, sino en las prácticas cotidianas de la alquimia, la medicina y las labores artesanales. Asimismo, la palabra biología no se inventó hasta principios del siglo XIX, pero la nueva especialidad heredó una enorme cantidad de minuciosos conocimientos de los herboristas, los comerciantes y los coleccionistas, tanto mujeres como hombres. Científico era un término paraguas. No todo el mundo tenía permiso para resguardarse debajo de él. Ansiosos por adquirir prestigios, los científicos aspiraban a proponer la autoridad para declarar que sus razones eran incontrovertibles, que los conocimientos que generaban en sus laboratorios eran correctos e irrefutables. Se inventaban nuevas especializaciones, pero no todas consideraban dignas de ser llamadas ciencia. La ciencia se dividía en disciplinas, pero en término disciplina se aplicaba también al control. Como agentes de policía que protegían la frontera entre la noción de científicas, disponían de temas que se hallaban dentro de sus dominios y a los cuales deberían proscribir la entrada. Mirando en retrospectiva, su veredicto parecía bastante sencillo de dictar, pero en aquel momento las cosas no estaban tan claras.
La química se convirtió en una de las principales disciplinas científicas, pero había un menosprecio inicial hacia los químicos por su relación con la alquimia, la industria y la Revolución Francesa. A su vez, prácticas a las que ahora se califica de tonterías tuvieron en su momento muchos seguidores que afirmaban que eran ciencia. Al principio, determinar si estas ciencias eran válidas debía haber sido un proceso racional de evaluación del funcionamiento, pero a menudo ese no era el caso. Con frecuencia se mezclaban prejuicios y muchísima política. Tomemos el ejemplo del mesmerismo o magnetismo animal, una terapia de éxito intermitente a lo largo del siglo XIX. El introductor original del sistema fue Franz Mesmer, quien en la década de 1780 afirmaba poder curar a las personas enfermas mediante la conducción de fluido magnético a través de sus cuerpos. Aunque sus rivales lo calificaban de charlatán, Mesmer amasó con rapidez una fortuna después de establecer su clínica en París. Los aristócratas ricos, muchos de ellos mujeres, acudían en tropel para recibir tratamientos, no solo porque el mesmerismo estaba de moda, sino porque parecía funcionar. Las disciplinas científicas debían basarse en la razón y el orden, en la lógica y en las explicaciones. Se suele denominar al siglo XVII la era de la razón, y los filósofos de la Ilustración legaron esta pasión por la racionalidad y los científicos que le sucedieron. La meta de los científicos y del siglo XIX, con la formación de expertos y organizadores en disciplinas especializadas, era unificar y ordenar el mundo mediante la búsqueda de leyes simples que describiesen todos los comportamientos, tanto de personas como de objetos, tanto de mentes como de cuerpos. El progreso era la centinela habitual de la ciencia del siglo XIX. Sus defensores pronosticaban avances en muchos frentes, se formularían nuevas leyes, se explorarían y controlarían lugares aún desconocidos del planeta. Las máquinas serían mejores, mayores y más rápidas. El nivel de educación se incrementaría. Las promesas eran ubicuas. Parece significativo que en la década de 1830 las teorías científicas condensasen la noción del progreso, contradiciendo el punto de vista tradicional de que el Dios había creado el universo tal y como es. Los geólogos descubrían una Tierra que se había enfriado gradualmente desde su estado fluido original. Los astrónomos sugerían que el sistema solar se había condensado a partir de remolinos de materia, y los primeros evolucionistas tenían el valor de proponer que las actuales plantas y animales no habían existido siempre. Los hombres que decidían emprender una carrera científica carecían de un camino específico que seguir y se veían obligados a forjarse sus propias carreras. Sin la seguridad laboral asociada con la ciencia profesional moderna, incluso los científicos célebres se hallaban en continuos problemas económicos. Thomas Huxley, por ejemplo, famoso por la actualidad por ser un promotor de la teoría de la evolución y de Darwin, se veía en constantes aperturas financieras. Muchos científicos trabajaban en sus casas. El ejemplo más famoso es el de Darwin, pero al parecer el físico de Cambridge, Lord Rayleigh, tenía que desmontar cada día sus aparatos científicos de encima del piano para hacer sitio para las oraciones familiares. Incluso en las propias universidades, los profesores tenían que luchar para obtener las mínimas instalaciones. Lord Kelvin convirtió una bodega abandonada en su laboratorio, pero este se veía constantemente invadido por el polvo de carbón del almacén adyacente. No fue hasta finales del siglo XIX, tras numerosas penalidades y esfuerzos por parte de muchas personas, que los recién graduados pudieron aspirar a convertirse en científicos profesionales asalariados. Aparte del incentivo práctico de la actuación colectiva, los científicos del siglo XIX se veían también inspirados en la cooperación de forma teórica. Estos hombres creían en la interconexión de las ciencias, que en el avance hacia la verdad absoluta debía efectuarse desde varios frentes, a la vez no a través de hallazgos obviamente limitados en especialidades individuales. Estaban convencidos de que solo había un modelo que hablar de leyes matemáticas unificadores que gobernaban la naturaleza, la búsqueda sistemática, fuera de la cual fuese su disciplina. Los científicos afirmaban compartir un método común que caracterizaba su enfoque del mundo y que los distinguía de los científicos. Pero el marcar esta disciplina no supuso problemas. Por un lado, los científicos intentaron consolidar su posición desde dado a conocer sus logros a fin de determinar sus ideas y de mejorar la educación científica y reclutar nuevos científicos. Conscientes del nuevo poder que suponía la edición de bajos precios, produjeron una amplia gama de libros y artículos que revisaban para publicitar sus actividades entre un público cada vez más amplio.
Al mismo tiempo, sin embargo, los líderes del conocimiento eran personas privilegiadas que dudaban de las ideas de que todo el mundo era capaz de comprender la profundidad del pensamiento científico. Era razonable esperar que los hombres de clase baja, por no hablar de las mujeres, pudiesen seguir al rigor las demandas de que el método científico exigía a la mente. Obstinadamente, al insistir en sus capacidades únicas, los científicos impedían que el mundo pudiese compartir por igual las empresas de la ciencia. Según este sistema de clase intelectual, los hombres, mujeres y obreros se hallaban en las posiciones más bajas de la jerarquía científica. Incluso en las supuestamente cordiales reuniones de los comités científicos, las hijas y las esposas se veían limitadas a las charlas vespertinas más ligeras. Los elitistas victorianos se enorgullecían de su progresismo, pero se resistían a reconocer que para alcanzar el progreso era necesario el apoyo de las personas excluidas de las posiciones más altas de la ciencia. Muchos grupos de personas que no pertenecían a la élite privilegiada efectuaron construcciones fundamentales, pero se les relegó a la invisibilidad. Los casos más flagrantes eran los de los innumerables ayudantes técnicos ocultos entre bambalinas, hombres de una educación menos refinada, pero especiales para construir aparatos, organizar laboratorios y ejecutar experimentos una y otra vez. Asimismo, no era habitual que los científicos más eminentes mencionasen las habilidades de edición, recolección o dibujo de las esposas que con frecuencia eran elegidas por su potencial de colaboración. Mary Leigh, por ejemplo, era la esposa científica ideal. Hija de un científico rico y famoso, una esposa perfecta para un yerno ambicioso, se convirtió en la compañera intelectual no reconocida de su esposo, el geólogo Charles Lyell. Antes de su matrimonio, acordaron que ella aprendería alemán para ahorrarle a él la molestia. También pasó su luna de miel en una expedición geológica, editó e ilustró sus libros, organizó su colección de minerales y se convirtió en una experta en clasificación de conchas. Incluso enseñó a su doncella a matar y limpiar caracolas. Aunque los científicos se solían presentar como expertos, el conocimiento que no se difundía hacia abajo desde los organismos de élite. Los cambios más bien se originaban en las interacciones entre diversos grupos y se intercambiaban información, no en un flujo unidireccional de información. Por ejemplo, algunos fósiles de especial trascendencia no fueron desenterrados por geólogos londinenses especializados, sino por personas locales que se ganaban la vida vendiendo sus hallazgos. Los más famosos de ellas fue Mary Aunty de Lane, que no era más que una chiquilla cuando descubrió sus primeros dinosaurios en la costa inglesa. Más adelante pondrían en marcha un negocio de venta de fósiles a científicos ricos, asombrados por esos esqueletos tan distintos de cualquier especie actual. Muchos de ellos acabaron en museos, generalmente sin indicar el nombre de Mary Anning, pero aunque sus descubridores transformaron la geofísica, el ofrecer pruebas irrefutables del fenómeno de la extinción, Anning nunca publicó nada, de modo que no obtuvo ningún reconocimiento formal. Más bien, se convirtió ella misma en una pieza de coleccionista, una curiosidad de provinciana admirada por visitantes de Londres. También surgió un nuevo tipo de ciencia global. Los científicos empezaron a percibir el mundo como un ser susceptible de ser analizado por derecho propio, de manera que el propio globo terráqueo se convirtió en un laboratorio. Los exploradores europeos empezaron a investigar los fenómenos naturales en el mismo lugar en que ocurrían, en el lugar de llevarse muestras a su casa para examinarlas más adelante. Humboldt, un pionero del trabajo de campo, afirmaba ser un físico terrestre que actuaba en forma muy distinta de los naturalistas. En lugar de limitarse a recopilar y describir, afirmaba que su meta era analizar a partir de la acumulación de una inmensa cantidad de medidas de gran precisión que iba a deducir leyes científicas que describiesen el mundo entero. Uniendo el este y el oeste, Humboldt imaginaba bandas climáticas que rodeaban la Tierra a ambos lados del Ecuador, cada una de ellas con su vegetación, paisaje y sociedad propios. Humboldt, un hábil propagandista de sí mismo, aprovechó la pujanza de la industria editorial para dar a conocer sus viajes. Los sobrios científicos alemanes relegaron sus ideas, aventuras y la literatura juvenil, pero en otros lugares Humboldt era la personalización del aventurero osado que se enfrentaba a las montañas, ríos y penurias para trazar el mapa científico del mundo. Aparte de la promoción del trabajo de campo de las ciencias en la Tierra, Humboldt también decidió su esfuerzo a actividades que suelen considerarse ajenas al terreno científico.
como el estímulo de las inversiones europeas y el apoyo a los movimientos de independencia. Para los hablantes de Centroamérica y Sudamérica, Humboldt se convirtió en un héroe, no por su física, sino por convencer a los europeos de la trascendencia de estos países. A diferencia de casi todos los científicos modernos, Humboldt poseía un sólido patrimonio propio y no tenía obligación profesional alguna que cumplir. Al ser un agente relativamente libre, decidió consumir una enorme cantidad de tiempo y dinero para reunir mediciones precisas, pero también escuchó lo que los indígenas y los políticos revolucionarios tenían que decir. Después de enterarse del uso del guano en los cultivos de Perú, transformó la economía local y alcanzó la fama de convertir en fertilizantes tradicionales en un descubrimiento científico del cual los europeos también podían sacar provecho. Armado con profundos equipos de instrumentos de gran precisión, Humboldt demostró que la acumulación de mediciones meticulosas podía poner al descubierto irregularidades en los caprichos de la naturaleza e imponer así un orden matemático en fenómenos variables como la presión del aire, el magnetismo o la distribución de la vegetación. Humboldt era un innovador visual. Ahora puede parecer, no. Humboldt era un innovador visual. Ahora puede parecernos obvio que los grandes gráficos permiten a los científicos, los publicitarios y los políticos resumir los hechos y presentarlos de un modo conveniente, aunque no siempre imparcial. En su búsqueda de leyes de unificación, Humboldt integró la sociedad humana y el mundo natural. En su análisis del globo terrestre en términos medioambientales, dividió el continente americano en dos estereotipos: las regiones templadas en el norte, similares a Europa, y los trópicos al sur, y de exuberante naturaleza, pero imposible desarrollo cultural. Con palabras e imágenes, Humboldt representaba a la América ecuatorial como una salvaje y lujuriosa región en la que los viajeros debían enfrentar todo el poder de los misterios de la naturaleza. Adornó esta espectacular visión con los innumerables torrentes y vegetación ubicua, convirtiéndolos a los habitantes locales en seres exóticos de pocas luces, ansiosos de ser y servir a las civilizaciones visitantes. La visión personal de Humboldt supuso una influencia fundamental en las percepciones propias La visión personal de Humboldt supuso una influencia fundamental en las percepciones propia y mutua del viejo y del nuevo mundo. Esta compleja relación se simboliza en la portada de su Atlas de América, en la que se representan las múltiples relaciones entre la ciencia y el comercio y el mundo. Los dos europeos, el dios de la sabiduría, el dios del comercio, se abrazan mutuamente mientras consuelan al guerrero azteca contra el que han conspirado. Para poner énfasis en la juventud de las sociedades del Nuevo Mundo, la estatua tumbar en la esquina inferior izquierda es primitiva a propósito, mientras que las ruinas dispersas de la cultura mexica representan turbulencias políticas y se corresponden con el volcán de fondo, símbolo de las conmociones naturales. La montaña nevada es el monte Chimborazo en el Ecuador, en lugar de personalmente glorioso. La montaña nevada es el monte Chimborazo en Ecuador, un lugar personalmente glorioso para Humboldt. Después de casi alcanzar el pico, se jactó de haber subido más alto que ningún otro hombre. La división horizontal es otro de los trucos visuales de Humboldt, que implica cómo promedió grandes masas de datos para condensar el clima y la agricultura de Latinoamérica en zonas independientes. De igual modo que su física y la Tierra han impuesto orden de las poderosas fuerzas naturales del joven continente, la civilización europea terminará por domar sus deliciosas gentes. Los exploradores no son nunca más observadores naturales, y por muy concienzuda y precisa que sea su forma de registrar los datos, seleccionar e interpretar desde una perspectiva personal, en lugar de transmitir la imagen de un continente primitivo rebosante de naturaleza tropical, pudo haber optado por destacar la notable organización de sus cultivos agrícolas. Sus percepciones de América estaban teñidos de la información que tenía acerca de recientes exploraciones arqueológicas de Egipto. A su vez de las narraciones de Humboldt sobre Sudamérica, dominaron las actitudes de sus sucesores hacia África y Asia. Gracias sobre todo a las campañas de promoción personal, Humboldt se convirtió en un símbolo romántico que inspiró a Charles Darwin y a muchos otros jóvenes a arriesgar sus vidas en viajes a lugares más remotos del globo. Como Humboldt, las exploraciones imperiales atraían a su público de entonces y a personas con colores que se veían a sí mismos como conquistadores que habían superado los obstáculos de la naturaleza y civilizaciones y haber civilizado